A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo fue que pasamos de ver puntitos en una pantalla a tener literalmente universos enteros en el bolsillo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esa historia. Vamos a desentrañar la increíble saga de los videojuegos, un viaje épico. De verdad, desde unos experimentos en laboratorios hasta convertirse en una de las fuerzas culturales y económicas más grandes del planeta. Y es que esa es justo la esencia de toda esta historia. Es una transformación de verdad asombrosa. O sea, lo que empezó como una simple curiosidad para ingenieros y académicos, de repente, en unas cuantas décadas, ¡pum!, se metió en el corazón de millones de hogares. Así que, bueno, vamos a sumergirnos en cómo pasó todo esto. Para entender esto hay que viajar en el tiempo. Vámonos hasta mediados del siglo XX. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, las primeras supercomputadoras eran unos monstruos que ocupaban una habitación entera. Y fue ahí, en esos como templos de la tecnología, en universidades y centros de investigación, donde nacieron las primerititas ideas de los juegos electrónicos. Y aquí es donde se pusieron las primeras piedras, ¿eh? Fíjense, en el 52 tuvimos OXO, un juego de gato así de simple, en una computadora de universidad. Luego, 6 años después, en el 58, Tennis for Two, que corría en un osciloscopio. O sea, equipo de laboratorio, imagínense. Y ya para el 62 llega Space War, un duelo de naves espaciales hecho por estudiantes del MIT. Pero, y aquí está la clave de todo, ninguno de estos era un producto para vender. Eran experimentos. Eran pruebas para ver qué diablos podían hacer estas máquinas nuevas. Y miren, esta cita de los creadores de Space War lo deja clarísimo. El juego, la verdad, fue una sensación entre los programadores de la época, pero su potencial para venderse era, pues, cero. Nulo. Piénsenlo, ¿quién iba a comprar un juego que necesitaba una computadora que costaba $120,000 de aquellos años para poder jugarlo? Nadie. Pero claro, esa idea de que los videojuegos eran cosa de laboratorios, bueno, estaba a punto de hacerse polvo. Nos metemos ahora en los años 70, y aquí es donde el juego se escape del laboratorio. Estaba a punto de nacer una industria completamente nueva, una que iba a explotar en lugares públicos y que cambiaría el entretenimiento para siempre. Y aquí está el momento, la chispa que lo encendió todo. Un tipo llamado Nolan Bushnell vio un juego súper simple de ping-pong en la primera consola casera que existió, la Magnavox Odyssey, y se le prendió el foco. Fundó una pequeña compañía, Atari, y le dijo a un ingeniero, Al Alcorn, oye, hazme una versión de esto, pero para maquinitas, de esas que funcionan con monedas. Y el resultado, pues fue Pong. Y el impacto, fue inmediato y fue brutal. Para que nos demos una idea de la velocidad de esta explosión, para finales del 74, o sea, apenas 2 años después de Pong, ya había unas 100,000 máquinas de arcade por todo Estados Unidos. ¡100,000! La industria oficialmente había nacido. Pero claro, la evolución no se iba a detener ahí. El siguiente gran salto vino desde Japón. En 1978, una compañía llamada Taito lanzó Space Invaders y con eso, el mundo de los videojuegos cambió por completo. Ya no era solo pegarle a una pelotita, ahora era la emoción de defender el planeta de hordas de aliens, fila tras fila. Y el impacto cultural fue de no creerse, de verdad. La popularidad de Space Invaders en Japón fue tan bestial que literalmente provocó que se acabaran las monedas de 100 yenes en el país. El gobierno tuvo que ponerse a fabricar 4 veces más monedas. Imagínense, eso sí que es poder. Ok, la fiebre del arcade parecía que no tenía fin, ¿verdad? Parecía imparable. Pero al entrar a los años 80, la industria, que se sentía invencible, se topó con una década súper turbulenta. Estuvo a nada de desaparecer. Pero resurgió de sus cenizas más fuerte que nunca y ahora sí, lista para conquistar los hogares de todo el mundo. Es que estos números son una auténtica montaña rusa, ¿eh? Fíjense, la industria pasó de generar 454 millones a más de 5,000 millones de dólares en solo 5 años. Una completa locura. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el mercado se llenó, se inundó de juegos malísimos, de muy baja calidad. La gente perdió la confianza. Y para 1983, ¡pum!, todo se derrumbó. Y justo cuando todo parecía perdido, llegaron al rescate desde Japón. Nintendo, que en ese entonces era una compañía de juguetes, lanzó su consola Famicom, la que acá conocimos como el NES. Y su gran genialidad fue meter un sello de calidad, un sistema de licencias que aseguraba que los juegos no fueran basura. Y luego, con Super Mario Bros., no solo vendieron millones de juegos, vendieron la razón para comprarte la consola. Y claro,
Sega no se quedó con los brazos cruzados y se metió de lleno a la competencia. Bien, con el mercado de las consolas ya de vuelta y con todo, entramos a los años 90. Y ahora, la nueva frontera era pura tecnología. La carrera ya no se trataba de tener mejores colores o sonidos más padres. No. Ahora era algo mucho más ambicioso. Se trataba de crear mundos en 3 dimensiones en los que de verdad te pudieras sumergir. Y esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le haces para pasar de personajes planitos que solo se mueven de lado a lado a mundos completos en 3D que puedas explorar? Ese salto de los sprites en 2D a los polígonos en 3D fue el gran reto de toda la década. Y la respuesta llegó en 1993. Y llegó con una fuerza brutal. Doom, de id Software, fue un antes y un después. Así, tal cual. Hizo súper popular la vista en primera persona, nos dio el juego en red, como lo conocemos hoy, y esto fue clave, le abrió la puerta a los propios jugadores para que modificaran el juego, creando una comunidad súper activa y creativa. Y mientras todo eso pasaba en las computadoras, en el mundo de las consolas se estaba armando una guerra, pero con todo. Por un lado, Sega, con su Saturn, que era una máquina muy potente, sí, pero un dolor de cabeza para los programadores. Y por el otro, Nintendo, que le apostó a su Nintendo 64. Tenía tecnología increíble, pero se aferró a los viejos cartuchos, que ya para entonces eran caros y muy limitados comparados con el nuevo rey, el CD-ROM. Y esto nos lleva al que nadie vio venir, al ganador sorpresa, Sony. Un gigante de la electrónica, sí, pero un novato total en esto de los videojuegos. Se metió a la pelea con su PlayStation y no solo compitió, arrasó. ¿Cuál fue su secreto? Pues muy simple. Le apostó con todo al CD-ROM. Esto significaba juegos más grandes y más baratos de hacer. Y sobre todo, trató increíblemente bien a los desarrolladores. Y así llegamos a la era moderna. El juego ya no vive encerrado en una tele o en una maquinita de arcade. No, se expandió, rompió todas las fronteras y se convirtió en parte de nuestro día a día. Está en todos lados. Primero, el juego en línea se volvió lo normal, el estándar. Después llegaron los smartphones y de la noche a la mañana pusieron una consola en el bolsillo de todo el mundo, creando un mercado multimillonario de la nada. Y ahora ya estamos viendo tecnologías como la realidad virtual o la aumentada, con cosas como Pokémon Go, que lo que buscan es mezclar nuestro mundo con el digital. Y para poner todo esto en perspectiva, para que veamos el tamaño del monstruo hoy en día, la industria de los videojuegos le da trabajo a más de 120,000 personas. Y en muchos lugares, como en España, por ejemplo, genera más dinero que el cine y la música combinados. O sea, hace mucho que dejó de ser un pasatiempo de nicho, es un verdadero gigante económico y cultural. Y bueno, después de hacer todo este recorrido de más de 70 años, desde un simple juego de gato en una computadora gigante hasta universos virtuales que compartimos con millones de personas, la pregunta queda flotando en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál va a ser el próximo Pong? ¿El próximo Mario 64? ¿Cuál es esa siguiente gran revolución que nos está esperando a la vuelta de la esquina? Porque una cosa es segura, el juego apenas está comenzando.